Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a tocar un tema interesante, a mi entender, lo que es la distancia crítica. El día de hoy vamos a hablar de la distancia crítica, pero arranquemos con el concepto de distancia crítica. Distancia crítica es la distancia desde una fuente de sonido donde el nivel de sonido directo es igual al de cualquier sonido reverberante. DC se aplica a toda la recopilación de sonido, pero medirlo normalmente solo requiere de cuando se necesita una planificación anticipada de las posiciones del micrófono. La distancia crítica no determina dónde se debe colocar un micrófono, pero sí proporciona una predicción útil de cómo sonará en un punto en particular para que el sonido reunido sea razonablemente ajustado y tenga una buena inteligibilidad en el micrófono. Este debe estar más cerca que la distancia crítica. Más allá de la distancia crítica, todo el sonido será esencialmente del campo reverberante y por lo tanto no será adecuado para un discurso claro o palabras cantadas, pero es ideal para la atmósfera. La medición. La distancia crítica se puede medir con herramientas básicas. Todo lo que se necesita es una fuente de sonido amplio espectro o ruido, en este caso si usted quiere hacer una prueba, a través del mismo micrófono, y un medidor que indique los niveles de sonido. Eso puede sonar técnicamente complejo, pero la fuente de sonido de amplio espectro puede ser una radio FM común y corriente sintonizada en los espacios entre estaciones y el medidor de nivel de sonido, micrófono omnidireccional y el medidor en el mezclador portátil. Estas herramientas son bastante adecuadas en términos prácticos. Bien, la solicitud. La distancia crítica es bastante constante para cualquier lugar dentro de un espacio. La única advertencia es que las superficies altamente reflectantes, como las ventanas, pueden necesitar ser tratadas con fuentes directas, ya que el sonido rebota en ellas y no es realmente reverberante. Mida la distancia crítica en un reconocimiento y luego dibuja un círculo de esa distancia alrededor de la orquídea, cantantes, etcétera, en un plano de piso. Todos los micrófonos destinados a captar principalmente el sonido directo deben estar dentro de ese círculo. Hay que tener en cuenta que realmente estamos hablando de un espacio de 3 dimensiones, no de un plan de 2 dimensiones. La forma real es una esfera centrada en la orquesta o cantantes. Los micrófonos OVNI deben colocarse a un 30% de la distancia crítica, los cardioides a un 50% y progresivamente los micrófonos más direccionales pueden acercarse más al límite. Fuera de este límite, el sonido de los micrófonos será reverberante y extremadamente abierto. Dentro de la esfera está la región donde un posible sonido aceptable hay que verse o aceptablemente apretado. Bien, tenemos una página donde usted puede medir o calcular la distancia crítica. Esta calculadora requiere de, lógicamente, un navegador compatible con Java y el día de hoy les traigo la página donde usted puede medir directamente esa distancia crítica. La distancia crítica es la distancia a la cual el campo de sonido reverberante es igual al nivel de sonido directo de una fuente de sonido. Para tiempos de reverberación en menos de 1.6 segundos, un oyente podría estar a una distancia crítica de hasta 3.16 veces de una fuente de sonido. Para tiempos de reverberación superiores a 1.6 segundos, este multiplicador cae gradualmente en un valor de 1. En esta página también podemos encontrar la longitud de la habitación en pies, el ancho de la habitación, la altura de la habitación y el tiempo de la reverberación. Usted lo puede colocar aquí. La cobertura del altavoz nominal, mírenla aquí, una cobertura horizontal de 90, una cobertura de 40 y en un altavoz.
usted colocando los elementos, ¿verdad? La longitud, el ancho, la altura, la cobertura horizontal, cobertura vertical y altavoz, usted calcula la distancia crítica dándole un resultado en pies. Esto nos sirve, muchachos, a la hora de tomar una distancia crítica, ya sea de micrófono, de persona a micrófono o de parlante a oído. ¿Por qué es importante la distancia crítica para la colocación del micrófono? Si se coloca un micrófono en distancia crítica o más lejos de una persona que habla, la calidad del habla será muy pobre. Esta mala calidad de sonido se describe a menudo como eco, reverberante o fondo de barril. Las palabras del hablante también serán difíciles de entender, ya que el discurso reflejado se supone difumina el discurso directo. Para el audio, excelente, ¿dónde se debe colocar un micrófono en relación con distancia crítica? En general, un micrófono omnidireccional se debe colocar a una distancia no superior a 30% de la distancia crítica. Ejemplo, si la distancia crítica está a 10 pies, se puede colocar un omnidireccional a una distancia de hasta 3 pies del hablador. Se debe colocar un micrófono unidireccional, cardioide, supercardioide o escopeta a no más de 50% de la distancia crítica. Por ejemplo, si la distancia crítica es de 10 pies, se puede colocar un unidireccional a una distancia de hasta 5 pies del hablador. ¿Qué sucede si la distancia crítica depende del personaje y no del micrófono? Estas son preguntas que les dejaré, muchachos, aquí para discutir en el foro. ¿Cómo se controla la distancia crítica si dependiera de solo la colocación del micrófono? Y creen que se debe hacer la medición constante para saber qué distancia podemos utilizar en ciertos micrófonos. Bueno, muchachos, hasta aquí fue parte de la clase del día de hoy. Espero en la clase sincrónica verlos y discutir más a fondo. Hasta luego.